ejercicio de tratar de llevar de manera paralela en mi intervención, que va a ser breve, tres temas esenciales que me parece a mí que pueden ser de interés de ustedes. Uno es el anuncio del pasado 19 de diciembre del restablecimiento de las relaciones diplomáticas Cuba-Estados Unidos. El segundo tema, y como parte de este primero, la recién finalizada séptima cumbre de las Américas, celebrada en Panamá. Y un tercer tema que abordaré no de manera independiente, sino trataré de mezclarlo con mis comentarios, con mis aproximaciones al tema, sería el de la actualización del modelo económico cubano. Son tres temas que podemos estar hablando muchísimo tiempo. Yo voy a tratar de hacer un ejercicio de síntesis y por ahí se me pueden quedar algunas valoraciones, algunas precisiones que pudiéramos incluso tener un segundo momento de alguna pregunta, alguna opinión, algún comentario, algún desacuerdo con algo en particular que yo pueda expresar. Yo creo que los colegas, los amigos, los compañeros que me han antecedido me ahorran un tiempo grande porque hablaron de los antecedentes de la cumbre de Panamá. Esa séptima cumbre que yo señalaría como hitos importantes, tal vez dos elementos. Uno, la cumbre en Canadá, donde efectivamente solo la figura de Chávez, no recuerdo en ese contexto y en ese escenario otra voz en desacuerdo, se mostró con una posición firme al decidir que Venezuela no acompañaba al resto de los países integrantes de la Cumbre de las Américas en la declaración final, y hace una manifestación de desacuerdo con la resolución final que se aprobó en esa cumbre. Ese fue, yo creo, el primer hito importante y el primer ejercicio que nosotros vimos, por lo menos, de oposición a lo que a lo que venía ocurriendo desde el año 94, cuando bajo la administración de Clinton en Miami, en la ciudad de Miami, fue el escenario que escogieron para lanzar lo que ellos pretendían que se convirtiera en un sistema de cumbre hemisférica. Miami, por supuesto, fue la ciudad escogida con las características que ustedes conocen. Cuba excluida de la cumbre, eso le daba una visión de exclusión a Cuba de manera evidente. Lo que ellos querían que se hubiera convertido en un sistema hemisférico de cumbre tiene su primer traspié, su primer inconveniente con esta postura de Chávez, como les dije, en Canadá, oponiéndose a la resolución final de esa cumbre. Y yo creo que me parece oportuno señalar que un segundo elemento importante que marca ya un desacuerdo con esa pretensión norteamericana de establecer un sistema hemisférico de cumbre fue Mar del Plata. O sea, yo creo que en Mar del Plata quedó fehacientemente demostrado que varios gobiernos latinoamericanos progresistas con políticas nacionales y sus pueblos se iban a oponer de manera rotunda a la intención de Estados Unidos de crear una zona de libre comercio que ya había tenido sus primeros capítulos con el Tratado de Libre Comercio que firmaron con los mexicanos, con asimetrías muy grandes entre las dos economías, pero haciendo ver que había un tipo de complementariedad entre las dos economías, y a partir de esa argucia aceleraron todo lo más que pudieron la firma de ese Tratado de Libre Comercio con México. Con ese tratado firmado, trataron, por supuesto, de vender esa posibilidad al resto de los países de América Latina, y afortunadamente, reitero, en Mar del Plata
en los países latinoamericanos. Yo diría que en una buena mayoría, pero sobre todo gobiernos muy legítimos, apegados a la voluntad popular, manifestaron su desacuerdo con ese tratado de libre comercio, y fue, yo creo que un elemento importantísimo en el decursar posterior de los pueblos latinoamericanos y caribeños. A partir de ahí comenzó todo un proceso de conceptualización y de posturas coherentes de gobierno regional, empeñados en la tesis de no asistir a cumbres sucesivas sin la presencia de Cuba. Habíamos sido injustamente excluidos de las cumbres hemisféricas durante muchísimos años, y un grupo de países coincidieron en afirmar que la no presencia de Cuba le restaba credibilidad y un componente genuinamente latinoamericano y caribeño al contexto regional, y por esa razón, si Cuba no aparecía o no era invitada a las sucesivas cumbres, peligraba la asistencia del resto de los mandatarios latinoamericanos. Fueron años complejos, difíciles, muy difíciles para el pueblo cubano, para una economía que dependía en más de un 85% del mercado de los países socialistas. Fueron años en los que la ideología y los teóricos del capitalismo se empeñaban en decir que estábamos asistiendo al fin de la historia con el desmontaje de las ideologías. Recuerdo en esos años 94, 95, 96, me llegó a mis manos el trabajo conocido mundialmente de Fukuyama sobre el fin de la historia, y cómo ese texto fue distribuido increíblemente en el mundo entero, y hubo sectores importantes, muy importantes, de la izquierda mundial, europea y latinoamericana, donde coincidieron con esas apreciaciones del fin de la historia y creyeron que efectivamente había llegado el fin de la historia, el fin de las ideologías. Lo recuerdo ahora con total avidez, porque ese texto fue discutido profusamente en Cuba, en sectores académicos, intelectuales, estudiantes, y la mayoría coincidíamos que para nada era el fin de la historia. Nosotros vivíamos en esos años en una situación extremadamente compleja. Fue extremadamente difícil trasladarle al pueblo cubano la necesidad imperiosa de la resistencia, esa resistencia que solo se puede explicar a partir de ser protagonistas de esa resistencia. Tal vez el que haya visitado Cuba por aquellos años haya visto las situaciones difíciles que vivió el pueblo cubano, pero solo ese pueblo sabe la magnitud de lo que enfrentó. Bueno, me emociona hablar de esto porque fui protagonista de ese pueblo que durante muchos años resistió muchísimas cosas. Sin embargo, haber resistido todos esos años
nos ha servido a nosotros para darnos cuenta que la resistencia no fue en vano, que sirvió incluso para generar en el contexto latinoamericano posibilidades para otros pueblos, para otros gobiernos, que siempre vieron en Cuba una posibilidad de seguir luchando, de seguir batallando por la solidaridad, por la honradez, por la independencia nacional, por la soberanía. Los compañeros que me antecedieron con mucha justicia comentaron que si no hubiera sido por esa resistencia de Cuba, hubiera sido imposible la revolución bolivariana, el triunfo de Correa en Ecuador, el triunfo de Lula en Brasil. O sea, esa resistencia del pueblo cubano sirvió no solo para demostrarle a otros pueblos y gobiernos del mundo que se podía pensar en una utopía o en algo diferente, sino que sirvió también para llegar a esta cumbre de las Américas en una posición muy ventajosa. Yo creo que el escenario de esta cumbre de las Américas fue un escenario antecedido por el anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas el día 19 de diciembre entre Cuba y Estados Unidos, que ha sido un camino largo, difícil. Llegamos a sentarnos en posición de igualdad con Estados Unidos gracias a esa resistencia de la que yo le comentaba y que me emocioné hablándole de ella. Otro hubiera sido el escenario si no hubiéramos resistido todos esos años. O sea, Estados Unidos se dio cuenta que la política irracional de bloqueo, de aislamiento que practicó durante muchos años contra Cuba había sido un fracaso. Yo creo que una contribución grande también a todo este escenario ha sido el contexto hemisférico. Hoy América Latina es muy diferente a la América Latina de los años 70, de los años 80, de los años 90. Las sucesivas administraciones norteamericanas se han dado cuenta de ese cambio. Y por esa razón y por la resistencia permanente, constante, heroica del pueblo cubano, es que llegamos a la séptima cumbre de las Américas en unas condiciones muy favorables para una negociación. La cumbre de las Américas, la séptima cumbre, estuvo precedida del anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas Cuba-Estados Unidos, pero estuvo precedida también de una política irracional de Estados Unidos y de una actitud arrogante que fue la declaración de Obama, considerando a Venezuela como un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, lo que me parece un despropósito muy grande y un sinsentido total. No creo, como dijo la presidenta Cristina, que ni Venezuela ni ningún país de América Latina sea un peligro para Estados Unidos. Pero esa ha sido la política de Estados Unidos desde siempre. Una política irracional, injerencista. La política del garrote y la zanahoria. O sea, flexibilizo un poco mi política hacia una región, hacia una subregión, hacia Centroamérica, en este caso hacia Cuba, y fortalezco un poco mi discurso y mi presencia en otro. Es muy difícil que la política exterior de Estados Unidos cambie 100% hacia una región determinada, porque no está en su filosofía, no está en su naturaleza, no está en su visión del mundo. Y lo que hacen son reajustes geoestratégicos y geopolíticos ante una
nación determinada ante un país determinado, siempre pensando en intereses nacionales y en su visión geoestratégica y geopolítica del mundo. Y eso es lo que ha ocurrido con el tema de la aproximación a Cuba. Nosotros, por supuesto, en la Cumbre de las Américas, en el discurso de nuestro presidente, del compañero Raúl, marcamos los principios que han caracterizado la Revolución Cubana durante todos estos años, principios que van a seguir rigiendo la política exterior nuestra de manera permanente, de manera constante. Por ahí mucha gente pensó que Cuba no iba a condenar la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Sin embargo, desde el primer momento en que se firmó la orden ejecutiva, la Cancillería nuestra emitió una declaración de condena a la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela. El gobierno revolucionario cubano emitió una declaración también en contra de esa política hostil de Estados Unidos hacia Venezuela, y en el discurso del compañero Raúl quedó fehacientemente demostrada la política exterior de la Revolución Cubana, y sobre todo el apego a la defensa de los intereses nacionales y a la soberanía y la integridad territorial de todos los países del mundo, y en este caso de Venezuela. Nosotros nunca abandonaremos los principios que ha caracterizado la política exterior cubana durante estos años. Afortunadamente, en los últimos años, asistiendo de manera permanente a una integración regional autóctona, donde por fortuna el Caribe, tantas veces alejado de nuestro territorio y de nuestro entorno, se ha unido de manera permanente desde hace ya unos cuantos años, sobre todo en la CELAC. La Cumbre de las Américas tuvo este escenario, como les decía, el anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y la política hostil hacia Venezuela. Fue una cumbre muy positiva para Cuba, una cumbre donde constatamos el apoyo permanente de los gobiernos de la región hacia la Revolución Cubana, el apoyo que siempre tuvimos en un contexto difícil, el apoyo que estamos teniendo hoy en otro contexto no menos difícil. Es un escenario complejo el que tiene Cuba. Hemos empezado una negociación con Estados Unidos sabiendo que existen asimetrías profundas entre los dos países, un país muy poderoso económica y militarmente, nosotros muy poderosos en el tema de la solidaridad, de los valores humanos, del desprendimiento, de la defensa de los valores que siempre inculcó la Revolución Cubana, pero conocedores de que es una relación asimétrica desde todo punto de vista. Estados Unidos reconoció que había fracasado en su política de más de 50 años de aislamiento y de intervención en los temas internos de Cuba, y nosotros decidimos ir a esa negociación en igualdad de condiciones, sin imponer nada a cambio, hablando entre dos países iguales que pertenecen a organismos internacionales y participan en los organismos internacionales de igual manera. Ese fue el primer elemento para participar en esta negociación. Hemos tenido 2-3 rondas de negociaciones muy profesionales, con mucho respeto. Estamos en una primera parte que es importante señalarlo, que se trabaja por el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, que incluye la apertura de 2 embajadas, una en Washington y otra en La Habana, la cantidad de personal diplomático que estaría en ambas misiones, y hemos insistido ante el gobierno de Estados Unidos, ante el Departamento de Estado, de que todo lo que
se avance en esta primera parte de restablecimiento de las relaciones diplomáticas debe ser muy apegado a la Convención de Viena, o sea, una convención que establece los principios que deben regir las relaciones entre dos países y que nosotros le hemos insistido, reitero, al gobierno de Estados Unidos y al Departamento de Estado de que todo lo que avancemos tiene que ser estrictamente apegado a la letra de esas convenciones consulares y diplomáticas de Viena. Se avanza de manera acelerada en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Estados Unidos quería que estuviera resuelto el tema de las embajadas ante la Cumbre de las Américas para presentarlo como un paso importante que ellos habían procurado. Nosotros le dijimos que en el momento más oportuno era cuando abriríamos las dos embajadas y que nosotros no estábamos apremiados ni apurados en que el proceso se hiciera de manera organizada y de manera transparente. Es muy probable que en las próximas semanas se anuncien las aperturas de las dos embajadas, una en Washington y otra en La Habana, pero no hay una fecha fijada, no hay un tiempo fijado. Esto es en lo relativo al restablecimiento de relaciones diplomáticas, y hay un segundo momento que va a ser un momento mucho más largo, mucho más prolongado, mucho más difícil, mucho más complejo. No estaría seguro yo de coincidir en muchos de los temas, pero que está establecido también avanzar hacia ese espacio que sería la normalización de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Un proceso mucho más largo, mucho más prolongado. Estamos hablando de dos visiones de país, dos visiones de mundo, dos visiones diferentes de política exterior, dos visiones diferentes de temas de política doméstica. Sin embargo, son dos países muy próximos geográficamente y pretendemos abordar diferentes temas de la agenda internacional y de la agenda doméstica de manera responsable y con mucho respeto. Nosotros creemos que podemos avanzar en algunos temas de interés bilateral, como es el tema del combate al narcotráfico, el tráfico de personas, el derrame de petróleo en el Golfo, el tema de las telecomunicaciones, el tema del correo postal, pero son temas que nosotros vamos a ir marcando su tiempo y vamos a ir marcando nuestros propios objetivos con abordar estos temas. Yo creo que no se puede ver hoy el avance de las relaciones nuestras con Estados Unidos de manera divorciada de lo que estamos haciendo hacia el interno de nuestro país. O sea, en el año 2010 nosotros comenzamos del sistema de nuestro modelo económico. Fue un amplio debate en toda la sociedad cubana, en los centros de trabajo, en las universidades, en las escuelas. Lo que se ha llamado la discusión de los lineamientos económicos, políticos y sociales, una discusión popular que se produjo todo el año 2010, y esos lineamientos de lo que quiere el pueblo cubano que marque su economía, su política y su sociedad en los próximos años, se acordó en el Congreso del Partido del 2011. Hoy estamos trabajando en esos lineamientos. Debemos tener una actualización lo más cercana posible a la realidad el año próximo, en el próximo Congreso del Partido Comunista de Cuba, pero a grandes rasgos se trata de una actualización del modelo económico nuestro, hacerlo más viable, más atemperado a la situación real y a la experiencia acumulada durante tantos años de revolución, que estaría colocando o manteniendo al Estado como el eje central de toda esta política, con una participación mayoritaria del Estado en todo este proceso, pero donde estaríamos conviviendo con otros tipos de propiedad, sobre todo en el sector de los servicios,
donde ya nosotros podemos calcular aproximadamente 500.000 de trabajadores vinculados a este sector en la esfera de los servicios. Hemos también realizado hemos tomado también un grupo de medidas que tienen que ver con una simplificación de los ministerios centrales, de los aparatos centrales nuestros, dejando los ministerios exclusivamente con el personal que se necesita para trabajar en esos ministerios y confiriéndole a los ministerios el propósito de regir políticas, de establecer políticas en los diferentes sectores de la economía, y hemos sacado de esos ministerios que estaban muy desdibujados y no se conocía exactamente cuál era su función, porque muchas veces se perdía el objetivo, las empresas para que realicen su trabajo empresarial de manera independiente a los ministerios, y que los ministerios se queden exclusivamente para trazar políticas y trazar objetivos en los diferentes sectores de la economía. Se ha aprobado el año pasado, a finales del año pasado, una nueva ley de inversiones que protege las propiedades nuestras, la presencia del Estado, como les decía, en la mayoría de las intervenciones de capital extranjero, pero es una ley mucho más expedita, mucho más viable, que supera la ley anterior, y que nosotros procuramos con esta nueva ley de inversión recibir en el país alrededor de 2.000 millones de dólares al año en inversión extranjera. Unido a eso, seguimos fortaleciendo todo el aparato productivo, tratando de hacerlo más eficiente. Seguimos apostando por un turismo cada vez más eficiente, con un turismo que mezcla lo familiar con el turismo de salud. Y no recuerdo qué compañero de lo que me antecedió habló de los servicios médicos cubanos. Hoy los servicios médicos cubanos aportan una cifra nada despreciable al Producto Interno Bruto, y es el resultado de muchos años de preparación de personal científico, académico. O sea, la revolución desde el año 59 invirtió mucho en capital humano, muchísimo en capital humano, y hoy afortunadamente contamos con científicos, médicos, especialistas que pueden brindar su ayuda en el exterior, en algunos casos contratados y pagando por ese servicio, pero en otros todavía lo seguimos haciendo de manera solidaria. Nosotros tenemos todavía un grupo grande de médicos nuestros que están brindando servicio en el exterior de manera gratuita. Todos conocen la hazaña, la heroicidad de un grupo de médicos cubanos en África Occidental combatiendo el ébola. Dos compañeros nuestros murieron en esos 4 meses que estuvieron en África, no por el ébola, sino que murieron por otras enfermedades típicas del África Occidental, pero fueron compañeros nuestros que formaron parte de estas brigadas que fueron a combatir el ébola en Sierra Leona, en Liberia y en Guinea Conakry, ¿no? Y en Guinea Conakry. Todo esto, compañeros, lo estamos haciendo con el apoyo de la mayoría de la población cubana. Acabamos de realizar elecciones en la circunscripción, elecciones de base. La prensa comúnmente dice que en Cuba no hay elecciones. Nosotros lo que concebimos nuestro sistema democrático de una manera diferente. Hay participación popular, participamos en las elecciones, elegimos a nuestros dirigentes. Lo que pasa es que es un sistema político y electoral diferente al occidental, al que comúnmente conocen en todo el mundo. Nosotros consideramos que el nuestro es tan democrático como los otros sistemas políticos, como las otras elecciones, y por tanto siempre pedimos que se nos respete nuestra manera de concebir nuestro sistema político y las elecciones que realizamos de manera organizada, siempre que corresponde, porque tiene su periodicidad incluso los diferentes tipos de elecciones que realizamos. Todo esto, compañeros, no se puede hacer sin el apoyo de la mayoría de la población. Por ahí también se dice que en Cuba los cubanos estamos obligados y que vamos a todos los lugares de manera obligada y que los dirigentes nos obligan permanentemente y que nos vigilan y que nos chequean. No hay nada más alejado de la realidad.
es un pueblo muy bien preparado, es un pueblo que no se puede manipular, no un día ni 3 días, imagínense más de 50 años. Por tanto, toda esta perspectiva de negociaciones con Estados Unidos, todo este proceso de actualización de la economía cubana, todos estos proyectos solidarios que compartimos con muchos países del mundo, lo hacemos con el apoyo mayoritario de la población cubana. Hoy, afortunadamente, nosotros caminamos por este momento no exento de retos, de desafíos, con la dirigencia histórica de la revolución todavía viva. El comandante en jefe, aunque no trabaja usualmente en lo que siempre hacía, sigue muy lúcido, recibe de vez en cuando algunos dirigentes, escribe con bastante frecuencia. El compañero Raúl está al frente hoy del gobierno, del Consejo de Estado, del Consejo de Ministros. Hay otro grupo de líderes históricos de la revolución que nos acompañan todavía, afortunadamente, pero es verdad también que hay generaciones nuevas que acceden cada vez más a toma de decisiones, a papeles importantes en el país, en el gobierno, en el partido. Si ustedes se han dado cuenta en estos días, en todo el proceso de negociación con Estados Unidos, la mayoría de los compañeros son compañeros jóvenes que han asumido desde hace mucho tiempo esta filosofía, esta política, esta convicción y este proceso. Por tanto, no creo para nada que haya un enfrentamiento generacional, como también se dice por ahí. Yo creo que hay una complementación. Se está produciendo una sustitución de generaciones de manera tranquila, de manera espontánea, con objetividad, con total naturalidad, porque tiene que ser de esa manera. Nosotros, los más jóvenes y los que vienen detrás de mí, que son aún más jóvenes, consideramos que esto tiene que ser un proceso lento, paulatino, de intercambio, donde nadie debe estar excluido, nadie debe ser excluido, y que la revolución ha llegado aquí gracias al esfuerzo de varias generaciones, de muchas generaciones, y sobre todo esa generación histórica que muchos dieron su vida por la revolución y que nos acompañan hoy, reitero, en este proceso complejo y difícil en el que estamos. Con mucho optimismo, yo creo que sí, que tenemos mucho optimismo. Tenemos un país preparado, tenemos especialistas técnicos, ingenieros, médicos, académicos, intelectuales.